aspirantes. Como ya les indicó previamente mi compañera, en la sesión de hoy, de 4 a 6, vamos a ir viendo el dominio de biología y vamos a ir viendo cada uno de los tópicos que van a formar parte del examen de ingreso a la educación superior para la Universidad Técnica de Manabí. A continuación, voy a permitirme compartir la presentación. Bien, en la cual vamos a ir abordando cada uno de los temas y que a la vez vamos a ir postulando pues determinadas preguntas para poder ir midiendo el aprendizaje que tenemos durante la sesión. De todas maneras, se les van a dar ciertas pautas, ciertos tips sobre lo que tienen que profundizar un poco más para que puedan ir analizando previo al examen, porque recuerden que en esta sesión de 2 horas se van a dar los aspectos más generales, pero hay ciertos aspectos específicos que ustedes tienen que abordar un poco más con la bibliografía complementaria. Entonces, dicho todo esto, vamos a iniciar con esta The recording capacitación. has stopped. This meeting is being recorded. Y dentro de los primeros temas que vamos a ir abordando están la teoría de la biogénesis y origen de la vida. Vamos a ir viendo las biomoléculas. Antes de empezar con biomoléculas, vamos a ir viendo los bioelementos, cómo estos se constituyen como biomoléculas. Vamos a ir viendo las características, cómo va la síntesis, cómo se pueden descomponer hasta lo más específico, es decir, lo más pequeño y funcional, y también vamos a ir viendo los polímeros. A la par, vamos a ir viendo las clasificaciones de esto, como biomoléculas orgánicas, inorgánicas, centrándonos un poquito más en las orgánicas, que es lo que realmente nos compete como punto de los tópicos y que aborda este tercer tema, que es agua, glúcidos, lípidos, enzimas, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Entonces los demás temas los vamos a ir abordando a lo largo de la sesión. Entonces vamos a iniciar con teoría de la generación espontánea. Y bueno, previo también a que iniciemos cualquier duda, me la hacen saber por el chat, por favor, para poder resolverla. Claro, esperando también que las preguntas sean enfocadas a los temas que estamos abordando en esta sesión. Un momento. Bien. Entonces vamos a abordar ahora lo que es teoría de la generación espontánea, en la cual vamos a ir viendo el origen de la vida. Y vamos a ir viendo 3 preguntas también que se han venido postulando. Pero primero, y antes de avanzar, tenemos que entender nosotros a qué nos referimos cuando hablamos de biología. Pues bueno, ya sabemos que la biología es una ciencia que se encarga de buscar todas las ideas y observaciones que van a unificar nuestros conocimientos sobre todo lo que es la diversidad de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero pues a aquello que es microscópico a todo aquello que es macroscópico. Es decir, desde una bacteria que la podemos encontrar en el suelo hasta inclusive animales que pueden estar en el mar o los seres humanos hablando propiamente. Bien, de otra manera, ¿cómo podríamos definir a la biología? También como aquella ciencia que se encarga del estudio de todos los procesos vitales de cada ser vivo. ¿Y a qué me refiero con esto? A nacer, a crecer, a reproducirse y a morir. En otras palabras, la biología estudia el ciclo completo. Y bien, una vez que ya hemos podido definir todo lo que es la biología, ahora sí, vamos a ir viendo nosotros lo que tenemos en pizarra, qué es la vida y cuál es el origen de la vida. Bueno, estas van a ser realmente las preguntas que toda la vida del ser humano se ha constituido y que resultan como problemas para la ciencia. Tenemos que saber nosotros que aquí en estos campos de las ciencias, pues la biología va a tratar de dar respuestas que son bastante relativas. ¿A qué me refiero con esto? A que van a estar en constante actualización. Muy probablemente lo que hoy es verdad, tal vez en 5 años, cuando sea un poco más específico el estudio, pueda que cambie esta verdad. Dicho de otro modo, lo que se creía hace algunos años, ahora podemos ver que es diferente. Y esto nos podemos dar cuenta con las cantidades de publicaciones y las actualizaciones de la bibliografía en el campo de la biología y dicho de otro modo, de todas las ciencias. Ahora, sin irnos más allá de ese tema, ¿qué nos dice en este caso este personaje, Alexander Ivanovich Oparin, hablando justamente de este tema del origen de la vida? Bien, él, un bioquímico, llegó a proponer el origen de la vida que es más aceptado hasta el momento y que llegó a hipotetizar que el origen de la vida en la Tierra surgió a partir de la evolución química y gradual de las moléculas basadas en el carbono, a la cual le llamó como caldo primordial, y que es una de las hipótesis más correctas y todavía es válida para explicar cómo está la vida actualmente en el planeta. Entonces ya vamos a ir viendo de este carbono y ya vamos a ir viendo cuando abordemos los bioelementos
¿por qué aún se la considera como algo capaz de fundamentar el origen de la vida? Eso ya lo veremos en las presentaciones posteriores. Ahora, sigamos viendo teoría de la generación espontánea. Aquí vamos a tener a dos personajes. Aristóteles, por un lado, que fue el que planteó la teoría de la generación espontánea o al cual se le atribuye más. Y bueno, también vamos a tener a Francesco Redi. Francesco Redi, que viene siendo uno de los que llegó a abolir esta teoría de la generación espontánea. Entonces, vamos viendo. En esta teoría de la generación espontánea, como les planteaba Aristóteles, ya conocemos que fue un filósofo, pero eh, ¿qué aportó este de aquí? Este aportó a que la vida pudo haber surgido de manera espontánea. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que actualmente tiene vida pudo haber surgido de algo que tal vez en el pasado o que a simple vista pues no tiene vida. ¿Y en qué se basó él para formular esto? Se basó en los principios activos. ¿Y cuál fue el ejemplo más claro que él puso para demostrar esta teoría de la generación espontánea? Pues bien, puso el clásico ejemplo del huevo, porque él trataba de demostrar que el huevo tenía un principio activo, algo en el interior, que podía hacer que surja materia viva, porque en aquel tiempo se creía que el huevo era algo inerte, aunque actualmente sabemos que es lo contrario. Pero él creía que ese principio activo que ese huevo tenía podía hacerlo convertir en un pollo después de haber sido sometido o estar sujeto a ciertas condiciones, como son condiciones de luz, de temperatura, de pH. Bien, ¿con qué más trato de ejemplificar lo mismo, aparte de este ejemplo que les decía? Pues con el de la basura, del cual él creía que de esta materia en descomposición podía surgir vida, perdón. Pero ya sabemos nosotros actualmente que de toda la materia en descomposición, estos gusanos que se desarrollan en realidad son larvas de insectos. Pero en aquel tiempo se creía que esta materia inerte podía surgir vida así, sin más. Bien, esta teoría de la generación espontánea, con estos ejemplos que yo ya le he postulado, fue aceptada en realidad por mucho tiempo, por muchos años, y muchas de las personas que trataron de hacer investigaciones para tratar de desmentirla, pues en aquel tiempo la política les caía encima. Pero fue gracias a grandes personajes, como en este caso tenemos a Francisco Redi, que se pudo llegar a tirar abajo esta teoría de la generación espontánea. Y bueno, ¿cómo lo realizó Francisco Redi? Francisco Redi lo realizó gracias a un experimento que les voy a mostrar a continuación. Bien, aquí se puede revisar tranquilamente cuál fue el experimento. En este experimento, él tomó dos frascos, cada frasco estaba netamente limpio y colocó dos trozos de carne. Los trozos de carne, procurando, claro, que sean del mismo animal de origen y también procurando que sean sujetos a las mismas condiciones de temperatura y a las mismas condiciones de luz. Bueno, aquel frasco que dejó él destapado lo denominó situación control y el que llegó a cubrir con una gasa lo llamó situación experimental. Bien, y aquí trató de demostrar lo siguiente, que la gasa impedía que las moscas entren. Bien, entonces dejó estos frascos con la carne en su interior varios días al ambiente y se pudo ver que en aquel frasco que no estaba cubierto con gasa, las moscas ingresaban y posterior a algunos días, pues aparecían gusanos. Mientras que en la carne, bueno, en el frasco que tenía la carne en el interior cubierto con gasa, las moscas trataban de ingresar, pero no lo lograban y, sin embargo, a pesar de estar expuesto, pues aquí no aparecían los gusanos. Gracias a este experimento, él pudo demostrar que para que haya materia viva, se requiere de otra materia que también esté viva. Y por lo tanto, tiró abajo la teoría de la generación espontánea porque pudo demostrar que la materia viva no puede aparecer de la materia inerte. Bien, entonces, hubieron también otros personajes que ciertamente también aportaron a esta teoría de la generación espontánea para desmentirla, en la cual podríamos anotar a Luis Pasteur. Pero en realidad, el que mayor aportó con su experimento fue en este caso Francesco Redi, justamente con este experimento de los frascos y de la carne. Bien, a continuación yo les voy a mostrar en la siguiente presentación justamente una pregunta que nos va a tratar de formular
¿Cómo se nos van a presentar las mismas en el examen de ingreso a la educación superior? ¿Qué es lo que yo les sugiero? No nos confiemos en la primera posible opción de respuesta, porque muy probablemente pueda tener bastante similitud y podemos caer en el error. Tratemos de leer todas las opciones, ya van a ver que el enunciado es bastante corto y si prestamos atención a las capacitaciones y logramos abordar estos tópicos, podremos responderlos sin ninguna dificultad. Entonces les presento una de las preguntas que estuvo en algún momento en el simulador y que actualmente ya no va a formar parte del examen. Y dice lo siguiente: ¿qué científico refutó la teoría de la generación espontánea y demostró que la vida solo puede surgir de vida preexistente? Y nosotros tenemos aquí a varios personajes: Aristóteles, Francisco Redi, Robert Hooke y Matías Jacob. Igual les leo en el chat cuál consideran ustedes que puede ser este científico. Bien, excelente. Vemos que la mayoría coincidimos con el literal B. Entonces estamos acertados. Es lo que les decía previamente. Tratemos de leer porque si nosotros hubiéramos visto el enunciado así a simple vista y simplemente veíamos teoría de la generación espontánea, cualquiera podría poner rápidamente Aristóteles. Pero al leerlo bien nos damos cuenta que nos dice quién refutó. Entonces, así podemos concluir que es Francisco Redi. Entonces, bien, con esta pregunta podemos dejar por terminado este tema de la teoría de la generación espontánea y vamos a centrarnos un poco más en lo que son los bioelementos, que es algo mucho más amplio y en lo cual tenemos que primero revisar estas bases que les voy a postular previo a que abordemos estas biomoléculas, que es un poco más complicado. Bien, Linda, yo les sugiero que traten de revisar. Si el volumen sigue bajo, yo les sugiero que ya el problema realmente es local, porque en realidad el tema del volumen está bien y los micrófonos están correctamente configurados, así que más bien el problema sería local. Así que traten de revisar la conexión y las configuraciones de los dispositivos, por favor. Vamos a abordar ahora las bases moleculares de la vida. Y en este tema tratemos de prestar un poco más de atención porque tenemos que entender los puntos más básicos antes de entender cómo se van a conformar las verdaderas biomoléculas y más que todos las orgánicas, que es la que más nos compete ver en esta sesión. Porque de esta es que surgen bastantes preguntas que entran en el examen. Así que tratemos de prestar atención en estas bases moleculares, en las cuales vamos a ver los bioelementos primero antes de abordar las biomoléculas. Entonces, bien, vamos a ver ahora. Primero, vamos a entender lo siguiente. Todos los seres vivos, todos estamos formados por moléculas orgánicas. Y nosotros tenemos que saber aquí que la base de todas las moléculas orgánicas va a ser el carbono. Eso tengámoslo siempre en claro. Base de las moléculas orgánicas es el carbono. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante una pequeña sección en la cual veremos un gas que a pesar de tener carbono es inorgánico. Pero se los voy a explicar posterior. Bien, de momento sepamos que el carbono constituye toda la base de las moléculas orgánicas y primero también entendamos que es un bioelemento y que es una biomolécula antes de avanzar. Bien, un bioelemento o elemento biogético, porque permite la vida, va a ser todo aquello que está en la tabla periódica y se presenta como una simple unidad y permite la vida. Uno solo. Entonces, ¿qué sería un bioelemento? El carbono es un bioelemento, el hidrógeno es un bioelemento, el oxígeno es un bioelemento, pero siempre que hablamos de uno solo. Ahora, ¿qué pasa cuando estos se combinan? Por ejemplo, se combina el carbono, se combina el hidrógeno, se combina el oxígeno. Al combinarse, ya no vamos a hablar de bioelementos, vamos a hablar de biomoléculas. Entonces, tengamos esto claro. Los bioelementos están de manera única, en un solo elemento, y las biomoléculas va a ser la combinación de estos bioelementos para formar algo más complejo. Bien, eso tenemos que tenerlo en claro de momento antes de avanzar, porque si no vamos a generar determinada confusión. Bien,
En cuanto a estos elementos fundamentales de la vida, y cuando ya abordemos las biomoléculas, vamos a ver que nosotros, los seres vivos, vamos a estar constituidos por cuatro biomoléculas que son las principales, en las que tendremos carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos, cualquiera de los tres nombres es aceptable. Vamos a tener lípidos, vamos a tener a las proteínas y también vamos a tener a los ácidos nucleicos. Todo esto ya lo vamos a hablar posteriormente. Bien, de momento, y antes de abordar eso, entendamos cuáles son las funciones de los bioelementos. Bien, estos bioelementos van a tener principalmente tres funciones que tenemos que tenerlas bien en claro. Uno, va a participar en la construcción de los tejidos del cuerpo. Bien, dos, van a estar implicados en el desarrollo del organismo. Y tres, van a contribuir a regular el metabolismo. Esas son las tres funciones de los bioelementos que tenemos que tener bien en claro. Y como les decía, continuando con los bioelementos, vamos a ver cómo estos se pueden clasificar de acuerdo a la composición en los determinados seres vivos. Bien, entonces, vamos a ir viendo por este lado una clasificación de bioelementos primarios. Vamos a tener a los secundarios y también vamos a tener a los oligoelementos. Ya vamos a ver cuáles están contenidos en cada uno, ya veremos los porcentajes y vamos a ver una pequeña subclasificación que están en los secundarios. Entonces, bien, dicho todo esto, este criterio de clasificación de los bioelementos va a basarse precisamente en qué proporción tiene en realidad en los organismos vivos, es decir, en cómo los podríamos encontrar en los determinados seres. Esta clasificación realmente suele variar. Un autor suele postular una clasificación y este puede diferir de los demás, pero normalmente la clasificación de los bioelementos primarios suele ser la misma, 96% hablando de los seres humanos, ¿no? Mientras que esta clasificación de los secundarios y los oligoelementos es la que realmente suele variar entre autores. Entonces ya ustedes podrán ver que esta suele variar de acuerdo a la bibliografía que consulten. Pero bien, vamos a ir viendo cuáles son los elementos que vamos a encontrar en cada una y en qué nos van a aportar. Bueno, por este lado vamos a ver los bioelementos primarios. Y como les decía previamente, van a constituir el 96% de la composición. ¿Y cuáles podemos encontrar nosotros aquí? Al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. Pero la mayor composición aquí va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es lo que más vamos a ver. Pero agregándole el fósforo y el azufre es que completamos el 96%. Ahora, se preguntarán por qué la proporción es muy elevada. ¿Por qué hay mucho carbono? ¿Por qué hay mucho hidrógeno, oxígeno, nitrógeno? Bien, es sencillo. Esta proporción es bastante elevada porque estos bioelementos que ustedes ven aquí son los que forman las bases de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, de los ácidos nucleicos. Esa es la razón, porque estos bioelementos son las bases de esas biomoléculas. Por eso van a estar en proporciones bastante elevadas. Bien, por otro lado, veremos a los bioelementos secundarios. Y en estos bioelementos secundarios, ustedes ya pueden ver aquí, hay calcio, hay sodio, hay potasio, hay cloro, hay magnesio. Bien, pero como les decía, estos bioelementos van a tener una pequeña subclasificación. No solamente se queda allí en secundarios. Y vamos a encontrar una pequeña clasificación que es la de forma de sales y la de forma de iones. Y tenemos que tener en claro qué hacen, para qué sirven y cuáles elementos pueden estar allí. Porque les anticipo que sí, tenemos que saber estos elementos porque van a formar parte del examen. Entonces, es probable que les aparezca una pregunta que diga, ¿cuál de los siguientes bioelementos forma parte de los secundarios? Y les van a salir un montón. Carbono, tal vez nitrógeno, les puede aparecer el boro y les puede aparecer el cloro. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los bioelementos para que puedan
acertadamente escoger al cloro en este caso. Bien, entonces prestemos atención en eso. Como les decía, en los secundarios vamos a encontrar una pequeña subclasificación. Uno, y esto depende de las funciones, obviamente, ¿no? Que es la forma de las sales. ¿Y a qué me refiero con esto? A que van a brindar una función estructural constituyente. Y a esto de función estructural me refiero a formar, valga la redundancia, estructuras duras. ¿Como qué? Como los huesos, como las conchas, como los caparazones. Entonces, ¿cuál sería la principal sal de la que ustedes pueden ver aquí que formaría parte estructural de los huesos? Les leo en el chat. Bien, veo que nos dicen el calcio. Perfecto. Entonces estamos acercando. Entonces, la principal sal, ya nosotros podemos ver aquí, que forma estructura, es el calcio. De todas maneras, le estaba revisando en el chat. También nos dicen aquí que si lo que van a enseñar mañana es lo mismo que de ahora en la tarde, mañana hay una capacitación de biología. Entonces, lo que se está dando ahorita en esta sesión de 4 a 6 es lo mismo que se va a dar mañana en biología de 8 a 10 de la mañana, por si esa era la duda que tenían. Bueno, entonces ya vimos cuál es la función de las sales. Ahora vamos a ver la otra función que pueden tener estos bioelementos secundarios, que es la forma iónica o la forma de electrolitos. Probablemente ya hemos escuchado de esto. Y esto es prácticamente que van a servir como mensajeros químicos para transmitir impulsos nerviosos, para la contracción de nuestros músculos y también para la fotosíntesis de las plantas. Entonces, aquí podemos ver como iones otra vez al calcio. Sí, el calcio es utilizado en la forma de las sales, como ya lo vimos, como función estructural de los huesos, pero también es utilizado como forma iónica, ya que el calcio, el sodio y el potasio, estos electrolitos, ayudan a transmitir impulsos nerviosos, ayudan a que nosotros tengamos movimientos musculares y bueno, en la fotosíntesis interviene el magnesio y aquí ya no sería el calcio. Pero ya podemos ver que aquí el calcio puede intervenir o como sal o como ion. Tiene esas dos funciones. Y esto inclusive es un tema más amplio, porque este tema de la transmisión de impulsos nerviosos y contracciones musculares es mucho más avanzado, pero que eso se ve realmente como tópico de carrera. Por lo tanto, no vamos a profundizar más allá de eso, porque tampoco va a salir esa parte profunda dentro del examen. Bien, y por otro lado, vamos a ver la clasificación de los oligoelementos. Ya podemos ver, perdón, que los oligoelementos es mucho menor, apenas el 0,01%. ¿Y qué bioelementos vamos a encontrar aquí? Al boro, al bromo, al cobre, al flúor, al manganeso, al silicio y al cromo. Bien, y ahora ustedes podrán ver que es verdad, la clasificación es bastante pequeña, pero a pesar de eso, se cumplen determinadas funciones. ¿Y cuáles son esas determinadas funciones que se van a cumplir? La de regular el metabolismo como parte del centro activo de las enzimas y también en la estabilización de macromoléculas o estructuras de la membrana plasmática celular, que ya la vamos a ver más adelante cuando abordemos a la célula y a cada uno de los organelos y partes específicas que la componen. Entonces, de momento tenemos que saber que las funciones de estas simplemente son regular el metabolismo del centro activo de enzimas y estabilizar las membranas plasmáticas celulares. Prácticamente en eso podemos resumir las funciones de estos bioelementos. Bien, y como les decía, una vez que ya hemos abordado estos bioelementos, ahora ya somos capaces de poder abordar el tema de las biomoléculas, que en realidad dependía del tema anterior. Recuerden, los bioelementos forman biomoléculas.
Y es lo que vamos a ver ahora en esta parte de la sesión. Y bien, primero, ¿qué es una biomolécula? Una biomolécula va a ser todo compuesto químico que al estar en conjunto conforma la materia viva. Dicho de otro modo, son las bases químicas que permiten que todo ser vivo subsista. Bien, estas biomoléculas van a recibir una clasificación general y en realidad va a depender de la presencia del carbono en su estructura. Bien, y de esto nosotros vamos a poderlas clasificar, como ustedes pueden ver aquí, en biomoléculas orgánicas y en biomoléculas inorgánicas. Recuerden lo que les dije previamente. Las orgánicas van a ser aquellas que tengan carbono en su composición, con una sola excepción. La excepción es la de los gases. Y ya la veremos en la siguiente lámina. Mientras que por otro lado, las biomoléculas inorgánicas van a ser aquellas que simplemente no tendrán carbono. Así de simple. Y como les decía, aquí podemos ver algunos ejemplos de estas biomoléculas. Por un lado tenemos las inorgánicas. Aquí va a ver el agua, aquí vamos a ver a los gases y podemos ver sales minerales. Entonces, ustedes ya saben que el agua tiene hidrógeno, tiene oxígeno, pero no tiene carbono. Por eso se la llama inorgánica. No tiene carbono. En el caso de los gases, sí, es verdad que hay gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, pero recuerden lo que les dije previamente. Hay una excepción de una biomolécula que a pesar de tener carbono, no será orgánica, sino que será inorgánica. Y es justamente la que les estoy hablando aquí, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono que a pesar de tener carbono en su composición, no es orgánico, sino que es inorgánico. Entonces, tengamos en claro esa excepción porque también puede salir como una pregunta en la cual yo les pongo cuál de las siguientes biomoléculas es inorgánica. Y podría aparecerles allí el dióxido de carbono. Entonces, esa sería la opción correcta. Y por otro lado tendremos a las sales minerales. ¿Cuál podríamos incluir aquí? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Ya saben ustedes que tiene cloro, tiene sodio y en ningún momento tiene carbono. Por lo tanto, estas sales se las puede considerar como inorgánicas. Bien, y por otro lado, vamos a tener a las orgánicas que les dije previamente, que son prácticamente las que tienen carbono en su composición. Y aquí nosotros podríamos destacar a los glúcidos o hidratos de carbono, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. En este caso de los lípidos, no les dije grasas, porque las grasas forman parte de la clasificación de los lípidos. Así que tengamos en cuenta esto. Lípidos no es igual a grasas. Sí, las grasas forman parte de los lípidos, pero no es exactamente lo mismo, porque ya veremos más adelante cuál es toda esa clasificación de los lípidos. Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto cuáles son las biomoléculas, los bioelementos, cómo se pueden clasificar, cómo se unen para formar a las biomoléculas y ya hemos visto cómo podemos clasificarlas en orgánicas y en inorgánicas. Pero la razón de ser de esta biología y específicamente de la bioquímica es más que todo las orgánicas, que es en la que más nos vamos a enfocar aquí y que, como les decía, forma parte de estos tópicos del examen. Entonces, vamos a ir abordando a los glúcidos, a los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a abordarlos desde la parte más general hasta lo más específico. Pero antes de eso les voy a plantear la siguiente pregunta. Y nos dice, ¿cuál de los siguientes es un bioelemento? Tenemos agua, cloruro de sodio, fósforo y dióxido de carbono. Igual manera les leo en el chat y posteriormente la analizamos. A ver, nos dicen la A, nos dicen el fósforo, agua, cloruro de sodio. Bien, veo de igual manera que existen algunas respuestas que están difiriendo de lo demás. Entonces, vamos a aclararla. Recuerden lo que les dije previamente.
Bioelemento se refiere a uno solo. Bioelemento es uno solo. Biomolécula es cuando estos bioelementos se agrupan. Por lo tanto, el agua contiene hidrógeno y contiene oxígeno. Es decir, tiene dos bioelementos y al tener dos bioelementos se convierte en una biomolécula. Por lo tanto, está descartada. Cloruro de sodio tiene cloro, tiene sodio. Al tener dos, es una biomolécula. También está descartada. Dióxido de carbono tiene oxígeno, tiene carbono, está descartada. La única que se presenta como único elemento o de manera aislada, digámoslo así, es el fósforo. Por lo tanto, quienes indicaron en el chat el fósforo, esa es la respuesta correcta. Es el único que se presenta de manera aislada. Inclusive lo teníamos en la presentación anterior. Vean aquí, que yo les puse que el agua es una biomolécula, que los gases son biomoléculas y las sales son biomoléculas. Y acá le estoy preguntando por un bioelemento. Entonces vean cómo nos podemos confundir si no tenemos en claro esos conceptos que son bastante generales. Por eso les decía, lean bien y traten de analizar lo que se les está preguntando. No elijamos la primera simplemente por elegir. Porque vean que el agua, ustedes rápidamente pueden decir que es un solo elemento. Porque aquí vemos cloro y vemos sodio, vemos una composición. Pero el agua también es una composición. Es hidrógeno y es oxígeno. Por lo tanto, analicen bien las preguntas antes de responder. Entonces, ahora vamos a entrar, una vez que ya hemos concluido con estos bioelementos, con las biomoléculas como tal, y específicamente a las orgánicas, de las cuales vamos a empezar por los carbohidratos o hidratos de carbono, pero que también reciben el nombre de glúcidos, como ya les mostré en las láminas anteriores. Bien, estos hidratos de carbono en realidad son biomacromoléculas que en su composición, como su nombre los dice, carbohidratos. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Básicamente es eso lo que tienen los carbohidratos. ¿Cuál es la característica de los mismos? Que van a ser solubles en agua y que la clasificación va a depender en realidad de las cantidades de carbono o el grupo aldehído que estos tengan. Entonces, su clasificación se resume en la siguiente diapositiva. Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y un poco más específico. Glucosa, galactosa y fructosa para los monosacáridos, sacarosa, maltosa, lactosa para los disacáridos y almidón, glucógeno y celulosa para los polisacáridos. Pero ahora vamos a abordar un poquito más de cada uno para poder entenderlas mejor y poder ver en qué casos se presentan y cuáles son utilizables por nuestro cuerpo. Porque no todo lo que ustedes ven aquí, nosotros lo podemos utilizar como fuente de energía. No todo. Ya vamos a ver cuál es la excepción. Bien, entonces vamos a empezar por los monosacáridos, como ustedes pueden ver aquí. Aquí van a ser los monosacáridos, en realidad los glúcidos más simples, o los hidratos de carbono más simples, es básicamente lo más pequeño. Estos no van a poder ser hidrolizados en glúcidos más pequeños porque de por sí ya son lo más chico que hay. Y aquí vamos a ver una clasificación en la que vamos a encontrar a la glucosa, a la galactosa y también vamos a ver a la lactosa. Bien, ¿qué es la glucosa? La glucosa es lo que ya nosotros más conocemos. Es una aldohexosa que también recibe el nombre de dextrosa. Glucosa o dextrosa es lo mismo. Pero generalmente este nombre de dextrosa se lo suele aplicar más bien en temas de clínica, es decir, en el campo de la salud. Cuando uno, por ejemplo, ve en alguna casa de salud, pasen una solución de dextrosa, es simplemente agua con azúcar, nada más. Bien, esta glucosa va a ser el azúcar más importante que nosotros podemos denotar aquí y es conocida como el azúcar de la sangre. Por eso es que cuando nosotros nos hacemos un examen, prácticamente puede ser algún examen sanguíneo. Y vamos a ver nosotros esa palabra
glucosa. ¿Por qué? Porque es la que se nos presenta en la sangre y es la forma que nosotros vamos a utilizar como fuente de energía. Prácticamente eso. Por otro lado, tendremos a la galactosa. A diferencia de la glucosa, esta galactosa no la vamos a encontrar de manera libre, sino que la vamos a encontrar sí o sí en la lactosa de la leche. Bien, ¿en qué parte precisamente vamos a encontrarla? En las glándulas mamarias, ya que aquí es donde se forma la leche materna. Bien, la glucosa, como les dije, tiene la función de darnos energía. Por otro lado, la galactosa va a tener otras funciones, como son la de intervenir en procesos inmunitarios y en procesos neuronales. Bien, ese es el resumen. Por otro lado, vamos a tener a la fructosa. La fructosa probablemente ya la hemos escuchado, es bastante común. Esta es la clásica denominada azúcar de las frutas, aunque también recibe el nombre de lebulosa. Cualquiera de los dos nombres es válido. Fructosa o lebulosa. Bien, tiene una característica que de todos estos carbohidratos, esta fructosa va a ser la más dulce. Tiene el mayor dulzor y específicamente tiene hasta el doble de dulzor que el azúcar que nosotros tenemos de mesa, que es la denominada sacarosa. Y es por esta razón que la fructosa forma parte de la sacarosa y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo que nos interesa saber es de dónde sale esta de aquí. Como su nombre lo dice, esta la vamos a encontrar en las frutas, pero también la podemos encontrar en la miel. Y una vez que nosotros la logramos ingerir, en nuestro intestino delgado, esta va a ser absorbida y va a pasar al hígado para metabolizarse rápidamente a glucosa. Entonces, dicho de otro modo, cuando nosotros nos comemos una fruta, a la final, esta se termina convirtiendo en glucosa. Ese es el producto final. Porque como les decía previamente, la glucosa es la parte que nos da energía, es el carbohidrato que nos brinda energía celular. Bien, a pesar de que la fructosa, como les decía, la podemos encontrar en las frutas y la miel, también la podemos encontrar en la industria alimentaria, de manera de alimentos procesados. ¿A qué me refiero con esto? A las bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola, la podemos encontrar en los caramelos, en los zumos procesados que hay en cualquier comisariato, en tés refrigerados e inclusive hasta en batidos. Entonces, esas son fuentes industriales de la fructosa. Bien, prácticamente eso es lo que tenemos que hablar de los monosacáridos y de cada uno de los que los conforman. Ahora vamos a ir viendo los disacáridos y a la par vamos a ir viendo cómo los monosacáridos se unen para dar paso a estos disacáridos. Porque sí, los disacáridos es realmente la unión de dos monosacáridos. Es más, etimológicamente el nombre lo dice. Vean, monosacáridos. Mono significa uno y di significa dos. Por lo tanto, vamos a ver que son dos monosacáridos que se unen aquí para formar lo que tenemos aquí en esta presentación. Y para que ustedes lo puedan ver un poco mejor, traigo esta lámina de aquí. Aquí están los disacáridos que antes les mostré: sacarosa, maltosa y lactosa. Vean cuáles son los monosacáridos que se están uniendo. Primero, tenemos a la sacarosa. Bueno, en este caso de la sacarosa, pues en realidad es la típica azúcar de mesa. Es eso. La sacarosa va a ser el azúcar que tenemos todos en nuestras casas, la típica azúcar blanca. ¿Y de dónde resulta esta? De la unión de glucosa más fructosa. Y se le adiciona fructosa porque, como les decía, es la que les da el dulzor. Esta es la que le ayuda a que tenga mayor dulzor sin elevarnos mucho los niveles de glucosa. Por otro lado, tenemos la maltosa. Resulta de la unión de la glucosa más glucosa. Y es básicamente la típica azúcar de la malta. Prácticamente es eso. Y por otro lado tenemos la lactosa. La lactosa es glucosa más galactosa.
Recuerden lo que les dije previamente. Esta galactosa no está aislada, sino que va a estar sí o sí dentro de la lactosa. Y esta lactosa, como les decía, es el azúcar de la leche. Es prácticamente eso. Eso que ustedes escuchan, que tienen intolerancia a la lactosa o intolerancia a la leche, es por eso, porque no pueden digerir esa azúcar llamada lactosa, que en realidad se digiere con una enzima llamada lactasa, que hay muchas maneras en las cuales se puede perder. Una, por ejemplo, es dejar de consumir leche durante el ciclo de vida. Bien, y eso es prácticamente lo que tenemos que conocer de los disacáridos. Es bastante rápido. Y más bien es saber cuáles son los monosacáridos que se agrupan para formar qué cosa y cómo se presentan. Y para concluir con estos monosacáridos, pues aquí vamos a ver, con estos carbohidratos, perdón, vamos a ver a los polisacáridos. Poli, recuerden que significa mucho. Por lo tanto, los polisacáridos va a ser la unión de muchos monosacáridos. Bien, y aquí vamos a ver diversas funciones, pero las podemos resumir en dos. Uno, que es servir de reserva energética, y otra, que es dar una función estructural. Bien, y aquí vamos a ver los más importantes, que son tres: almidón, glucógeno y celulosa. Bien, el almidón, probablemente ustedes ya hayan escuchado, es simplemente un polisacárido que va a estar presente en los cereales como el maíz, lo podemos encontrar en el arroz, en el trigo, en las papas, en las yucas, y es prácticamente la reserva energética que tienen estas plantas. Bien, el almidón es la reserva energética de los vegetales. Eso tenemos que tenerlo presente. Esto va a estar presente solo en los vegetales. Por otro lado, el glucógeno va a ser muy semejante al almidón, pero el glucógeno lo vamos a encontrar en los animales, ya no en los vegetales. Por eso es que a veces al glucógeno se lo llama almidón animal, porque es prácticamente eso, es la reserva energética de los animales. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En las células del hígado y en los músculos. ¿Y para qué va a servir? Como les decía, como reserva energética para actividades intensas. Por ejemplo, este glucógeno eh, puede ser utilizado como una reserva cuando ustedes están en ayunas, por ejemplo, no han desayunado. Entonces, este glucógeno, esta reserva energética que ustedes tienen en el hígado y en los músculos, va a darles esa energía a pesar de no haber desayunado. Otro ejemplo más. Por ejemplo, ustedes salen a hacer ejercicio, pero digamos que almorzaron muy poquito, almorzaron bastante poco por la prisa. Entonces, toda esa energía que ustedes tienen de la alimentación tal vez sea insuficiente. Y aquí el glucógeno también va a intervenir para satisfacer esas intensas actividades que ustedes están realizando, ya que este glucógeno se va a convertir en glucosa a la final. Entonces, prácticamente es eso. Resumen, el almidón es la reserva energética de los vegetales y el glucógeno, reserva energética de los animales. Prácticamente en eso es que se resume. Y para finalizar, les traigo aquí la celulosa. La celulosa también, como les decía, es un polisacárido, pero aquí hay algo. Las moléculas que unen a la celulosa son diferentes a la del almidón, diferente a la del glucógeno, y eso hace algo. Hace que nosotros no lo podamos utilizar como fuente de alimento. Por lo tanto, si nosotros ingerimos celulosa, es por gusto, porque no la vamos a aprovechar, no le vamos a sacar energía. Lo único para lo que nos va a servir es como fibra alimentaria, pero nada más. Y esta, como a nosotros no nos sirve para nuestra alimentación, sí sirve en la industria. Entonces, la podemos encontrar en la industria textil
la podríamos encontrar sus usos en el papel higiénico, por ejemplo, y ese es un dato muy importante. El papel higiénico es básicamente eso, un carbohidrato. Pero yo aquí les voy a decir otra cosa más. Normalmente, a veces nos dicen en las clases que el carbohidrato es azúcar. Y no, los carbohidratos no es sinónimo de azúcar. Sí podemos encontrar azúcar dentro de los carbohidratos, pero tenemos la mala costumbre a veces de asociar que el carbohidrato es azúcar y no siempre es así. Ya vieron que la celulosa no es azúcar. Pero a pesar de eso, a pesar de que la celulosa a nosotros no nos sirve como energía y que sí la utilizamos en la industria textil y del papel, hay animales que sí la logran utilizar como fuente de energía. Tal vez nosotros los seres humanos no, pero los ovinos y los bovinos sí. Ellos tienen bacterias que logran desintegrar esta celulosa y convertirla en glucosa, es decir, en la forma de energía. Entonces, bien, igual manera, eh, déjenme ver si podemos acercar aquí para que puedan ver la clasificación nuevamente. Recuerden, carbohidratos se clasifican en tres: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Monosacáridos, ya vimos a la glucosa, ya vimos que es la típica azúcar en la sangre, vimos a la galactosa, vimos a la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Disacáridos, vimos a la sacarosa, que era el azúcar de mesa, a la maltosa, que es el azúcar de la malta, y la lactosa, que es la que está presente en la leche. Y por otro lado, vimos a los polisacáridos, en las cuales teníamos el almidón, que es una reserva que está presente en los vegetales, al glucógeno, que es una reserva presente en los animales, y a la celulosa, que prácticamente sí aporta energía y sirve como reserva, pero no es utilizada por nosotros los seres humanos, sino que es utilizada por ovinos y bovinos. Prácticamente así podemos resumir a estos carbohidratos. Bueno, y para finalizar con este tema de los carbohidratos, vamos a presentar una pregunta. Y nos dice, ¿cuál de los siguientes disacáridos o qué disacárido es conocido como azúcar de mesa? Tenemos serina, sucralfato, sucralosa y sacarosa. De igual manera, les leo en el chat. Bien, veo que nos dicen sacarosa. Perfecto. Entonces, bien, veo que la mayoría de los participantes estamos concluyendo que es la sacarosa. Y sí, es la sacarosa. Recuerden que ese es el disacárido que está formado por glucosa y fructosa y que forma a la clásica azúcar de mesa. En este caso de la serina, ya vamos a ver más adelante, que es un aminoácido. En este caso del sucralfato, una medicación. Y en el caso de la sucralosa, pues simplemente es un endulzante no calórico. Entonces, prácticamente es eso. Por eso es sacarosa la respuesta correcta. De todas maneras, tratemos de leer bien, porque podríamos confundirnos y poner sucralosa, porque ven que se asemeja mucho, pero no es lo mismo. Igual pendientes con eso. Entonces, hasta allí vamos a concluir con el tema de los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos. Ahora, vamos a abordar un poco más este tema de las proteínas, que es otro de las biomoléculas que les había hablado previamente. Y vamos a primero definir las proteínas antes de ir abordando las partes más fundamentales de la misma. Bien, primero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que van a estar conformadas
por ladrillos denominados aminoácidos. Estos aminoácidos, estoy seguro que ustedes ya han escuchado, es la pieza más pequeña de las proteínas que conforman a estas proteínas propiamente dichas cuando se unen. Ahora, por el gran tamaño que tienen las proteínas, cuando éstas se dispersan en un disolvente adecuado, pueden formar dispersiones coloidales. Bien, como les decía previamente, estas proteínas van a estar constituidas por aminoácidos que son los ladrillos, básicamente las bases, valga la redundancia, y podemos clasificarlas. Ahora bien, realmente su clasificación yo se las he traído como esenciales, no esenciales y condicionales. Ustedes verán, tal vez ya lo han leído, que hay bibliografías que nos hablan solo de esenciales y no esenciales, pero yo les he traído las condicionales. Las condicionales, igual ya les voy a explicar, es una clasificación como extra, pero en realidad pertenece a los no esenciales. Eso tengámoslo en claro. Estos condicionales son no esenciales. Ahora, se preguntarán qué quiere decir eso de esencial, no esencial, condicional. Bien, vamos a definirlo. Esencial quiere decir que nosotros no lo producimos y por ende, si no lo producimos, tenemos que ingerirlo de los alimentos. ¿De dónde lo podemos ingerir? De proteínas animales como las carnes y de proteínas vegetales, como por ejemplo legumbres. Bien, entonces ya saben que estos esenciales tenemos que ingerirlos de la alimentación y estos van a ser la isoleucina, la treonina, la leucina, la valina, la lisina, el triptófano, la metionina y la fenilalanina. Probablemente ya hayan escuchado de un trastorno llamado fenilcetonuria, en la cual nuestro cuerpo no puede descomponer este aminoácido fenilalanina. Probablemente lo hayan visto inclusive en las tapas de ciertos refrescos que tienen edulcorantes no calóricos que a la final se transforman en fenilalanina, que es no apto para las personas con esta fenilcetonuria. No sé si lo hayan leído. De todas maneras, les invito a que lo lean cuando compren, por ejemplo, alguna de estas colas que no tienen azúcar, sino que tienen esos edulcorantes, más que todo lo que tienen aspartame potasio. Lean que va a decir, más que todo como que en negrita, en color blanco. En color blanco lo ponen, pero lo resaltan, no apto para fenilcetonúricos. Es decir, porque ese aspartame potásico se termina transformando en fenilalanina y nosotros no lo logramos descomponer. Bien, estos son los aminoácidos esenciales, hasta fenilalanina, es decir, los que tenemos que ingerir. Por otro lado, ¿cuáles son los no esenciales? Lo contrario a los esenciales. Estos nosotros los podemos producir, nuestro cuerpo los puede producir. Por lo tanto, no es del todo necesario que nosotros los lleguemos a consumir de los alimentos, porque así los logramos ingerir de los alimentos o no, igual nuestro cuerpo los va a producir. Así que no hay mucho problema con eso. Y aquí vamos a encontrar a la alanina, asparagina, ácido aspartico y ácido glutámico. Y por otro lado, veremos a los condicionales, que les dije que es una clasificación extra que les traigo, pero que en general son no esenciales. Pero, ¿por qué se llaman condicionales? Bien, porque nosotros necesitamos ingerirlos cuando estamos pasando momentos de enfermedad o estrés. Bien, en ese momento requerimos ingerirlos, pero recuerden que como les dije, son no esenciales, pero dejan de ser no esenciales y se transforman en condicionales ante enfermedad y estrés. ¿Y cuáles son? La arginina, la cisteína, la glutamina, la ornitina, la glicina, la tirosina, la prolina y la serina. Vean que aquí está el aminoácido serina que les puse atrás en una de las preguntas de los carbohidratos. Bien, entonces prácticamente eso es lo que tenemos que conocer hasta la parte de los aminoácidos. Ya vamos a ver más adelante
más de las proteínas. Pero ¿por qué tenemos que conocer estos aminoácidos? Porque forman la estructura primaria prácticamente de las proteínas. Bien, entonces, hasta aquí con esta clasificación de estos aminoácidos, vamos a formular una pregunta antes de avanzar a las proteínas y las clasificaciones de acuerdo a sus formas. Entonces nos dice, ¿cuál de los siguientes es un aminoácido esencial? Tenemos el ácido glutámico, el aspartico, la fenilalanina y la asparagina. De igual manera, les leo en el chat. Bien, perfecto. Igual veo que la mayoría de los participantes nos indican que la fenilalanina. Bien, entonces estamos en lo correcto. Fenilalanina es el aminoácido esencial de los que están aquí mostrados. Inclusive, lo podemos ver aquí en esta lámina. Fenilalanina, al final de los aminoácidos esenciales. Entonces es necesario que nosotros nos aprendamos estos aminoácidos y cómo se clasifican, porque al igual que esa pregunta, les puede salir cuál de los siguientes es un no esencial y van a encontrarse con una lista. Pero ya les digo, esta clasificación de condicionales no la van a encontrar, porque como les decía, es un extra que yo les he traído, pero que realmente así que como pregunta del examen no va a estar. No se les va a preguntar cuál de los siguientes es condicionales. ¿Por qué? Porque ya les dije previamente que estos son no esenciales. Entonces prácticamente es eso. Traten de memorizarse, porque esto es de memorizar cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales. Y en estos no esenciales, incluyan a estos condicionales. Bien. Ahora, dejando a un lado, a ver, nos dice Alejandra, puede poner los no esenciales bien. Vamos a proyectar un momento más los no esenciales. Igual, aquí tienen los no esenciales, que como les decía son cuatro, pero no es todo. Recuerden que a estos tenemos que sumarles estos condicionales que están aquí. Igual les dejo un momento la lámina para que puedan revisar nuevamente cuáles son esos aminoácidos, antes de que avancemos a las proteínas y la clasificación. Bien, entonces vamos a ver la clasificación de acuerdo a la forma de las proteínas. Esto es para que lo tengamos como un concepto general. Clasificación según la forma. ¿Cuáles son las formas de proteínas que podemos hallar? Tenemos fibrosas, tenemos lobulares, tenemos proteínas mixtas. ¿A qué me refiero con proteínas fibrosas? Bien, aquellas que van a tener cadenas polipeptídicas que van a ser bastante largas y que tienen estructuras secundarias atípicas. ¿Cuál es la característica de estas? Que son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Eso tengámoslo en claro. Las fibrosas son insolubles en agua. Y aquí podríamos encontrar a la queratina, al colágeno, a la fibrina y a la elastina como ejemplos. Por otro lado, tendremos a las globulares, que ustedes pueden ver aquí en esta lámina. Bien, estas globulares van a caracterizarse porque sus cadenas las doblan de manera esférica, como ustedes pueden ver aquí, en formas de esferas. Y estas formas esféricas van a estar apretadas o compactas, dejando los grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y los hidrófilos hacia afuera. Los hidrófobos son los que tienen hidrofobia, es decir, los que repelen el agua. Y los hidrófilos son los que tienen esta afinidad al agua. Eso se los digo por si no conocían el término. Entonces, por estos grupos hidrófobos que quedan hacia adentro y los hidrófilos que quedan hacia afuera, hace que estas proteínas globulares sean solubles en el agua. ¿Y cuáles podemos encontrar aquí? A las enzimas, a los anticuerpos, algunas hormonas, no a todas,
a las proteínas de transporte y dentro de estas podemos abordar histonas, albúmina, prolamina y glutelina. Esos son los ejemplos más clásicos. Y por otro lado, encontraremos la clasificación de las mixtas. Para no confundirnos, es prácticamente una combinación de las anteriores, en la cual vamos a encontrar que tendrán una parte fibrilar que muchas veces la encontramos en el centro de la proteína, no siempre, y otra parte globular, que la podríamos encontrar en los extremos. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí está la parte globular y aquí tenemos por otro lado la fibrilar. Bien. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta y bastante presente es esto, las clases de las proteínas. Bien, aquí podríamos encontrar a las enzimas. Sepan ustedes algo, todas las enzimas son proteínas, eso tienen que tenerlo presente. ¿Y qué van a hacer estas enzimas? Probablemente ya hayan escuchado, catalizan reacciones químicas específicas. Si ustedes ya vieron la capacitación de anatomía, no sé si ya la tuvieron, ahí habrán abordado las enzimas, más que todo las digestivas. Y ya vieron cómo estas enzimas, que son proteínas, catalizan las reacciones en todo el proceso digestivo, en lo que tiene que ver con la digestión de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. Entonces, eso hacen. Ah, bien, veo que ya lo pudieron ver ayer. Entonces, ya tienen que haber visto las enzimas. Entonces, como ya les digo, eso es lo que hacen esas enzimas, catalizar esas reacciones para favorecer procesos. Por otro lado, tenemos a las proteínas estructurales y su nombre lo dice, ayudan a fortalecer y a proteger células y tejidos. ¿Cuáles serían ejemplos de proteínas estructurales? El colágeno, ya que el colágeno fortalece los tejidos de los animales. Por otro lado, vamos a tener proteínas de almacenamiento. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a contener nutrientes o van a almacenar nutrientes. ¿Dónde los podríamos encontrar? Más que todo en la ovoalbúmina de la clara del huevo. Pero también la podemos encontrar en algunas semillas, como en los granos de maíz, que van a tener a la proteína llamada ceína, con la letra C. C-E-I-N-A, ceína. Tenemos a las proteínas de transporte. Bueno, estas proteínas de transporte son aquellas que van a favorecer los procesos de la respiración celular. Ya vamos a ver más adelante esto cuando abordemos a la célula. También tenemos nosotros aquí a las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras van a ser aquellas que, como su nombre dice, regulan los procesos de nuestro cuerpo ante los cambios internos y externos. Entonces, ¿qué proteínas pueden haber aquí? Por ejemplo, está el glucagón, está la adrenalina, y vamos a poner un ejemplo para entenderla un poco mejor. Primero dijimos el glucagón. Bien, supongamos que nosotros, continuando con un ejemplo en antes, no logremos desayunar. Bien, entonces, si no logramos desayunar, va a intervenir una proteína, en este caso, el glucagón, que ya vamos a ver que es una hormona, y este de aquí va a hacer que, a pesar de no haber desayunado, no haber ingerido alimentos, no se nos bajen los niveles de glucosa, sino que va a hacer que el glucógeno, que ya les dije que son nuestras reservas, que está almacenado, se transforme en glucosa y nos eleve esos niveles de glucosa en sangre para realizar las actividades y para que no logremos desmayar por una hipoglicemia. Entonces vean cómo esas proteínas reguladoras regulan nuestro cuerpo a pesar de los cambios que están habiendo. Otro ejemplo más, al que les dije de la adrenalina. Supongamos que ustedes tienen que llegar al trabajo y siempre se van al trabajo, digamos que caminando. Bien, entonces ustedes ven que están con la prisa porque tienen que llegar rápido porque a lo mejor los dejan fuera
del trabajo o si tienen que ir a alguna sesión de clase, los dejan fuera de la clase. Bien, ahí puede intervenir la hormona que les dije, la adrenalina, en la cual va a regular las condiciones internas de acuerdo a ese estímulo que ustedes le están dando de que tienen que llegar rápido. Por lo tanto, se les puede elevar el pulso, se les puede elevar la presión arterial, se les puede elevar la frecuencia respiratoria y ustedes, tal vez en vez de caminar, puedan trotar o puedan correr y al llegar al lugar que querían, después se van a preguntar, pero ¿cómo llegué si en condiciones normales no lo hago? Bien, eso es gracias a esa proteína reguladora como es la adrenalina, que permitió que ustedes logren esa actividad cuando en condiciones normales no lo hacen. Muy semejante como cuando los persigue algún animal, algún perro. Ustedes pueden correr hasta sin cansarse. Y es gracias a eso. Claro que ya después viene el cansancio, producto de la acidosis que nos genera el ácido láctico de las células. Pero eso es otro tema. Pero la idea es eso, que esas proteínas reguladoras regulan nuestras condiciones internas frente a los estímulos externos y también a los estímulos internos. Ese es un ejemplo para entender un poco cómo se da esto. Por otro lado, tenemos a las proteínas de movimiento. Y estas proteínas de movimiento, pues su nombre lo indica, permiten los movimientos celulares. ¿Y cuáles son las más claras proteínas que vamos a encontrar aquí? La actina y la miosina, que son fundamentales para los movimientos de nuestros músculos. Por lo tanto, la actina y la miosina de estas proteínas de movimiento son las que van a permitir que nosotros levantemos el brazo, lo movamos, caminemos, logramos correr, gracias a estas proteínas de movimiento. Y por último, tenemos a las defensas. Su nombre lo dice prácticamente. Va a cumplir la función de defendernos de invasores extraños. Y aquí los más claros ejemplos son los anticuerpos. Bien, eso es prácticamente en cuanto a las clases de proteínas que nosotros podríamos abordar. Ahora, vamos a avanzar con el tema de los lípidos, justamente en honor al tiempo, porque todavía tenemos varios temas que tratar o abordar. Bien, lípidos. Dentro de los lípidos vamos a ver una clasificación. Tenemos las grasas, a los fosfolípidos, carotenoides, esteroides y ceras. Vamos a verlos. Recuerden lo que les dije previamente. Grasas no es igual a lípidos. Las grasas forman parte de los lípidos, pero no es lo mismo. A ver, Junior nos dice, ¿los glóbulos blancos son de ese grupo? Bueno, sí, tenemos células ahí como los leucocitos, que nos protegen como les dije previamente. Bueno, veamos entonces esta clasificación de los lípidos. Vamos a ver primero la definición del lípido y cómo se clasifica. Entonces, vamos a ir abordando primero los lípidos, que son grupos heterogéneos que, es verdad, tienen hidrógeno, tienen oxígeno y tienen carbono. Pero a pesar de esto, son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes no polares, como el éter y el cloroformo. Recordemos que el agua es un solvente polar, mientras que el éter y el cloroformo es no polar. Bien, entonces no es insoluble en agua. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues es bastante sencillo. Los lípidos son insolubles en agua, ya que estos tienen mayormente carbono e hidrógeno. Tienen muy poco oxígeno. Y al tener poco oxígeno, eso es lo que hace que mayormente sean insolubles en agua. Es específicamente eso. Ahora, ¿para qué nos sirven estos lípidos? Bien, como reserva de energía y también nos pueden servir como componente estructural de la membrana celular, pero también como hormonas. Ahora, si vieron en el tema de anatomía del valor nutricional de los alimentos, ya habrán visto que los lípidos aportan hasta el doble de kilocalorías por gramo
que nos puede dar un carbohidrato. Porque recuerden que los carbohidratos y las proteínas dan 4 kilocalorías por gramo. En este caso, los lípidos pueden dar de 8 y hasta 9 kilocalorías por gramo. Es decir, hasta el doble. Entonces, eso tratemos de tenerlo en claro. Bien, ahora vamos a ver la clasificación y veamos el tema de las grasas. Bien, en las grasas vamos a verlas nosotros que son compuestos de ácidos grasos unidos a 3 moléculas de carbono. Y esto se va a llamar glicerol por la estructura. A estas grasas también las podemos llamar triacilgliceroles o triglicéridos. Y cuando nosotros ingerimos estos triglicéridos, nuestro cuerpo los hidroliza y produce ácidos grasos y glicerol. Ahora, dentro de esta clasificación de grasas, hay otra clasificación mucho más amplia en la que nosotros podemos ver a las grasas sólidas, a las líquidas, a las grasas saturadas, a las insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y grasas trans. Pero ya les digo, no hace falta que se aprendan esa clasificación para la prueba, porque ese tema más específico lo verán específicamente en nivelación. Por lo tanto, tratemos de momento de abordar y de entender qué son las grasas y las demás clasificación de lípidos, pero no nos vayamos más allá de, como les dije, en grasas saturadas, insaturadas, mono, poli y trans, porque eso en realidad no entra en ese temario. Eso más bien se ve en nivelación. Por otro lado, tenemos a los fosfolípidos. En el tema de los fosfolípidos, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros como parte de esta capacitación? Que estos van a encontrarse en la membrana de las células formando algo que se llama bicapa lipídica. No sé si ustedes ya lo hayan escuchado, pero es esa capa de grasa que tienen todas nuestras células. Y si nuestras células no tuvieran esa capa de grasa, no podrían funcionar y podríamos enfermarnos con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque a la final esta bicapa lipídica de fosfolípidos ayuda a controlar lo que a la célula entra y también lo que sale de la misma. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Forman la bicapa lipídica de la membrana celular y permiten que la célula funcione controlando lo que entra y lo que sale. Carotenoides. Bien, estos temas de carotenoides en realidad son pigmentos. Probablemente ya hayamos escuchado de esto. El principal carotenoide es el beta-caroteno. Nosotros lo vamos a encontrar en los vegetales. ¿Y por qué los clasificamos como lípidos? Porque bien, son insolubles en agua. Ahora, eh, ¿qué es lo que podemos destacar de estos carotenoides? Bien, que la mayoría de los animales, al ingerir estos carotenoides, mayormente betacaroteno, vamos a sintetizarlo o a convertirlo en vitamina A. Y este posteriormente se va a sintetizar en un pigmento visual que se va a llamar retinol. Bien, y este es el que va a hacer que nosotros podamos receptar la luz. Prácticamente es esa la función de los carotenoides. Convertirse en vitamina A para luego convertirse en el pigmento visual llamado retinol que nos va a permitir receptar la luz del entorno. Prácticamente en eso la podemos resumir. Por otro lado, tendemos a los esteroides. Bueno, estos esteroides es un poquito más amplio. En este caso de los esteroides, vamos a ver compuestos orgánicos que derivan del esterano. Veremos aquí vitaminas, algunas hormonas, pero tenemos que saber aquí que estos esteroides en realidad están compuestos o forman parte de el colesterol, ¿sí? El colesterol es un esteroide, eso tenemos que saberlo, y dentro del colesterol hay que saber que tenemos colesteroles de alta densidad y de baja densidad. De baja densidad como es el LDL y de alta densidad como es el HDL. Normalmente nosotros sintetizamos este HDL cuando hacemos ejercicio
Ese es el conocido colesterol bueno que se suele nombrar en los textos, mientras que el LDL es el conocido colesterol malo. Recordemos que igual manera este colesterol puede formar placas en todos los vasos que pueden llevar a problemas cardiovasculares. Por lo tanto, hay que controlar bastante la alimentación en este sentido y complementarla con el ejercicio. Por otro lado, dentro de los esteroides podemos encontrar a la vitamina D, a los ácidos biliares. Recuerden que esos que son producidos, o bueno, almacenados por la vesícula biliar de todo lo que es el jugo producido por el hígado, que es la bilis, va a tener o va a estar dentro de la clasificación de los esteroides. ¿Por qué? Porque van a tener una función de ayudar al metabolismo de las grasas. Y esto lo va a hacer por un proceso en el cual, a pesar de ser grasa, permite hidrolizar otras grasas. No lo vamos a ver muy a fondo porque forma parte de la bioquímica, pero esa es la particularidad que tenemos que saber de esa bilis. Por otro lado, podemos encontrar hormonas suprarrenales como la aldosterona, el cortisol y los andrógenos corticales, que ya lo han de haber visto en la capacitación de anatomía. ¿Qué otras hormonas podemos encontrar derivadas del esteroide? Pues la progesterona, los estrógenos y la testosterona, que son hormonas sexuales, siendo femeninas las dos primeras y masculina la testosterona, que fue la última que les dije. Entonces, eso es los esteroides y toda esa es la clasificación que podemos encontrar de los mismos. Se las repito, podemos encontrar el colesterol, la vitamina D, los ácidos biliares, hormonas suprarrenales y hormonas sexuales, para que lo tengamos en claro. Ahora bien, por último tenemos a las ceras. Y estas ceras, pues bien, van a ser ésteres de ácidos grasos que son sólidos y insolubles en agua. Lo que tenemos que saber de estas, sus funciones, ayudan a la impermeabilidad al agua y dan consistencia. Entonces, la podemos encontrar en las plumas de las aves, por eso ustedes pueden ver que las aves no se mojan con tanta facilidad. También podemos encontrarlo en el pelo, en el cabello, en la piel, lo podemos encontrar en las hojas y en algunos frutos, como por ejemplo la manzana. Ustedes tal vez han visto, no sé si hayan observado, a veces salen en algunos videos de redes sociales, TikTok, que hay algunas manzanas que de manera industrial les agregan una capa seria mayor. Y se preguntarán por qué. Pues bien, esto es para impermeabilizarla y para protegerla del ambiente, de las cosas externas y para que no se malogre tan fácilmente. Entonces, esa es prácticamente la función de la cera y aplicándola a nosotros. Nosotros también tenemos cera, por ejemplo, en los oídos. Y ustedes ya saben, esta nos ayuda a impermeabilizar y también protegernos contra agentes patógenos. Bien, entonces hasta aquí es prácticamente los lípidos y la clasificación y la parte más general que tenemos que conocer dentro de esta capacitación. Vamos a formular una pregunta antes de avanzar a la clasificación siguiente, que me parece que son los ácidos nucleicos. Me parece, si es que no son las formas de evolución, pero igual lo vamos a abordar. Y la pregunta es la siguiente. ¿A qué tipo de lípidos pertenece la testosterona? Vean, esteroides, fosfolípidos, carotenoides o grasas. De igual manera les leo en el chat. Nos dicen los esteroides. ¿Están seguros que son los esteroides? Revisen bien la pregunta. Bien, Jefferson, Jocelyn nos dicen la D. ¿Seguro que son los esteroides? Revisen bien la pregunta.
Bien, entonces con esto nos podemos dar cuenta que en realidad sí son los esteroides. A pesar de que les dije, revisen bien la pregunta, revisé en el chat que me estaban cambiando los literales. Quiere decir que empezaron a dudar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Revisemos la grabación una vez que se les comparta. Recuerden que yo les dije que entre los esteroides teníamos hormonas y entre esas estaban las hormonas sexuales. Igual déjenme resaltárselas. Ahí está. Recuerden que eso se los dije en la clasificación de los esteroides. Hormonas, vitamina D, la bilis y también les dije algunas hormonas de la corteza suprarrenal. Entonces, tratemos de no dudar en esa parte. Igual, a razón de que yo les dije, si estaban seguros, vi que estuvieron cambiando los literales de respuesta. Igual, la grabación nos dice Victoria, se las van a compartir a los correos que ustedes están registrando en las asistencias. Por esa parte no se preocupen. Vamos a continuar. Bien, ahorita nos toca evidencias de la evolución biológica. Lo de los ácidos nucleicos lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos el tema de las células. Vamos a ver muy rápidamente el tema de evidencias de la evolución biológica porque no es muy amplio y en realidad lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. ¿En qué o qué cosas ha descubierto el hombre que facilitan o que defienden que la evolución biológica es un hecho y que nosotros venimos de un producto evolutivo, más no de la creación de un Dios, que es lo que se contrapone a la teoría creacionista? Entonces, primero vamos a abordar estas evidencias de la evolución biológica y vamos a verlos bastante rápido. Primero, tenemos a los fósiles. Bueno, los registros fósiles en realidad son sucesiones ordenadas de formas de vida a lo largo del tiempo, que nos muestran cómo se ha dado la progresión de la vida desde lo más simple hasta lo más complejo. Inclusive, se han descubierto fósiles, ustedes ya saben, de organismos extintos que comparten características anatómicas con especies actuales, que sugiere que ha habido una evolución. Y eso ustedes ya tienen que tenerlo en claro con estos registros fósiles. Por otro lado, tenemos las homologías anatómicas. No nos confundamos entre homología anatómica y molecular, son diferentes. La homología anatómica se refiere a las estructuras anatómicas o morfológicas, escuchen bien, estructuras anatómicas o morfológicas similares que sugieren un ancestro común. ¿A qué me refiero? Con partes que nosotros tenemos que tal vez algún antepasado también las tuvo y que sugieren que ha habido una evolución. Estas son homologías y evidencian adaptaciones evolutivas. Por otro lado, las homologías moleculares se refieren a las secuencias de ADN, ARN y proteínas que sugieren una relación evolutiva. Vean que aquí no estamos hablando de nada morfológico ni de nada anatómico. Estamos hablando de ADN, ARN y de proteínas que compartimos con algún antepasado. Bien, por otro lado tenemos los vestigios evolutivos. ¿A qué me refiero con esto? A estructuras vestigiales, que a lo mejor ahora no nos sirven para algo, pero que a lo mejor, si analizamos la evolución, tal vez sí era útil en algún antepasado. Veamos, por ejemplo, el caso de las serpientes. Las serpientes tienen huesos vestigiales que sugieren que en algún momento de la vida tenían extremidades. Bien, eso es un vestigio. Por otro lado, el coxis. El coxis, en nuestro caso, nos sugiere que en algún momento, pues, tal vez tuvimos una cola. Es un vestigio. Vean el vello corporal. El vello corporal también en algunos textos lo consideran un vestigio. ¿Por qué? Porque sugieren que los antepasados tenían mayor vello, era un pelaje, y que les permitía sobrevivir en condiciones de extremo frío. Actualmente, el vello corporal que puede tener una persona
no nos van a proteger contra el frío. Por lo tanto, se suele considerar como un vestigio evolutivo. Esos son ejemplos de este caso. Por otro lado, tenemos la distribución geográfica de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cómo las especies se han ido distribuyendo en regiones geográficas, reflejando patrones evolutivos, lo que nos indica que una especie en una determinada región ha ido evolucionando y desarrollando ciertas características que a lo mejor en otra región la misma especie no la tiene. Por ejemplo, hablemos de un oso polar o un oso no polar. Vean cómo está distribuido y este ha desarrollado características que le han permitido sobrevivir en ese entorno. Mientras que un oso que, por ejemplo, no sería polar, pues está distribuido en otra zona geográfica, pero no tiene estas características como es ese gran pelaje, porque no está sometido a esas condiciones de frío. A eso se refiere esta distribución geográfica. Bien, y por último tenemos la selección natural, que es lo que nos propone Charles Darwin. Y prácticamente nos explica este proceso de evolución biológica en el cual, ustedes saben, todas las características que sugieren una ventaja se heredan y aquellas que no son utilizadas o que no sugieren una ventaja, pues se pierden. De otro modo, aquellos que son más fuertes sobreviven y aquellos débiles no sobreviven y no se reproducen. Eso nos trata de explicar la selección natural de Charles Darwin. También a veces se suele hablar de la selección artificial, pero eso es prácticamente cuando el hombre trata de introducir a la fuerza una especie. Por eso se denota como artificial. Bueno, vamos a ver en el chat. A ver, de todas maneras, a ver, todas estas grabaciones a ustedes les van a llegar es cuando terminen estas jornadas de capacitaciones. Una vez que terminen las jornadas de capacitaciones, les llegarán en el momento oportuno. Por eso todavía no se las han compartido por parte de los administradores. Entonces, igual, a lo que terminen todas estas jornadas de capacitaciones ya se les hará llegar a los correos. Bien, entonces planteemos una pregunta con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué evidencia biológica indica que muchos organismos comparten estructuras morfológicas en común? Selección artificial, homología molecular, vestigio evolutivo o homología anatómica. Igual les leo en el chat. Bien, igual leía un comentario que nos decía Junior como los perros de razas. Sí, los perros de las diversas razas que desarrollan ciertas características para adaptarse a cada entorno. Recordemos los perros que tienen mayores pelajes, que han sido perros que en realidad han estado adaptándose a entornos mayormente fríos, mientras que aquellos que tienen menor pelaje en realidad han sido perros que han estado adaptados a entornos calientes. Bien, veo que nos dicen la D, también nos dicen la C, D, C. Bien, veo que la mayoría coincidimos con la D. Bien, entonces volvamos a remitirnos una vez más a lo que nos dice. Organismos que comparten estructuras morfológicas en común. Entonces, a partir de esto, estructuras morfológicas, vamos a descartar. Ya no podríamos hablar de homologías moleculares porque yo les dije que esto se trataba de ADN, ARN y ciertas proteínas. Selección artificial no puede ser. Recuerden que esto es lo que les dije previamente. Es cuando se trata de a la fuerza obligar a una especie que sobreviva en un determinado entorno. Los vestigios evolutivos hablamos de estructuras que se han ido perdiendo porque ya no han tenido una función aparente. Y homologías anatómicas, lo que les decía. Estructuras anatómicas que compartimos con un ancestro. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro literal es la D, tal y como nos indicaban justamente en el chat.
Bien, entonces vamos a avanzar. Ya para finalizar, porque estos son los últimos temas, vamos a ver las células procariotas y las células eucariotas, ya que estamos justamente contra el tiempo. Entonces, células procariotas y eucariotas. Vamos a verlas un poquito rápido porque en realidad no tenemos que verlas tan específicas. Vamos a ver las partes más generales de la misma. Bien, primero sepamos algo. Todas las células derivan de antepasados comunes y al derivar de antepasados comunes tienen que obviamente cumplir funciones comunes. Bien, aquí vamos a ver por lo tanto que las células actuales comparten muchas semejanzas en tamaños y estructuras con células de hace muchos años. Bien, ya sabemos que la célula es la unidad más pequeña de vida y es la que tiene organelos o estructuras que pueden hacer que ésta viva sola. Por lo tanto, es la mínima unidad de vida. Bien, las células están compuestas por tres partes principales en las que podemos denotar la membrana celular, ustedes la pueden ver aquí, membrana celular, la cual es la que va a rodear a la célula y controlar lo que entra y lo que sale. Recuerden que aquí nosotros podíamos ver la capa lipídica, que ya les hablé previamente al tratar los lípidos. Por otro lado, tenemos el núcleo. El núcleo va a ser la estructura que está dentro de la célula y contiene al nucleolo y la información genética. Aquí es donde se elabora la mayor parte del ARN. Y otra parte general va a ser el citoplasma, todo lo que encontramos dentro de la célula. Todo ese líquido viscoso, gelatinoso, que contiene partículas celulares diminutas, que son los organelos, que van a cumplir funciones específicas que ya vamos a ver. Y lo veremos en las presentaciones posteriores. Ahora, antes de avanzar con eso que les decía, ¿qué es una célula procariota y qué es una célula eucariota? Bien, una célula procariota es una célula pequeña, es la más pequeña de las dos, es decir, es hasta la décima parte del tamaño de una eucariota. Y realmente este término de procariota significa antes del núcleo. Por lo tanto, estas células procariotas no van a tener núcleo en su interior. Bien, eso tengámoslo en cuenta. En esta de aquí tampoco vamos a encontrar muchos organelos especializados que tengan funciones específicas. Vamos a ver que son pobres en organelos, vean, mientras que la eucariota tienen algunos, que ya los vamos a ver más adelante. Ya. Y en estas procariotas normalmente vemos estructuras externas como los flagelos y también podríamos ver en estos casos algunas fimbrias o cilios, que son estas ramificaciones que ven ustedes aquí afuera. Y que lo que van a hacer es que en el caso del flagelo, como es una cola, le permite moverse y en el caso de estos cilios o fimbrias, le permiten adherirse a una superficie como tal. Bien, eso tratemos de tenerlo en cuenta. Ahora, antes de avanzar a la siguiente lámina, veamos ahora qué es una célula eucariota. La célula eucariota es la célula más grande, como les decía, hasta 10 veces más grande que una procariota. Y estas normalmente tienen bastantes estructuras celulares internas que cumplen muchas funciones específicas. Y la vamos a ver más adelante. Pero antes de ver eso, veamos las principales diferencias. Primero, el cromosoma de la eucariota está rodeada dentro del núcleo. Recuerden que la procariota no tiene núcleo. Segundo, las eucariotas son más grandes. Esa es otra diferencia. Tercero, las eucariotas tienen muchas más cantidades de membranas internas. Y cuarto, las células eucariotas tienen un citoesqueleto muy amplio y dinámico. Bien, eso es lo que tenemos que tener en claro hasta aquí. Ahora sí, antes de avanzar a esos organelos, vamos a ver una organización de unicelulares y pluricelulares. Bien, etimológicamente hablando, uni significa uno, pluri significa muchos.
Esto es cómo estas células que vimos anteriormente se pueden organizar. En el caso de los unicelulares, vamos a ver que las células simplemente son eso. Se encuentran allí y no van a formar ninguna estructura más grande. Es decir, no van a formar ni tejidos ni órganos. Simplemente van a encontrarse allí. Es verdad, pueden agruparse, pueden haber miles, pueden haber millones de estas unicelulares, pero nunca se van a unir para formar algo más grande o una estructura que sea visible. Y aquí nosotros podemos encontrar a las bacterias, a las algas unicelulares, a los protozoos y a los hongos, pero solamente a las levaduras, porque ya veremos que hay hongos que son multicelulares, pluricelulares. Bien, estos de aquí tienen una característica, los unicelulares, de que ellos cumplen todas sus funciones. Tienen todas las funciones para sobrevivir y reproducirse. ¿Sí? Ellos lo hacen todo. En el caso de los pluricelulares, no. Y antes de abarcarlo un poco mejor, les pongo un ejemplo. Vean ustedes que en el caso de los pluricelulares, las células de nuestro aparato digestivo cumple solo funciones digestivas y las respiratorias cumple funciones respiratorias. Entonces, vean ustedes como los pluricelulares, cada célula hace algo diferente, mientras que en los unicelulares ellos lo hacen todo para sobrevivir y reproducirse, obviamente. Bien, y en este caso de los pluricelulares, nosotros vamos a tener a los pluricelulares sin tejidos. Simplemente son células agrupadas que entre ellas hacen todas sus funciones. Veremos a las algas, a los hongos, mohos y esponjas. Por otro lado, tenemos los organismos con tejidos, que son células que se agrupan, forman un tejido y cada uno tiene una función en concreto. Aquí podemos encontrar musgos y medusas. Por otro lado, organismos con órganos. Tendremos las plantas. Aquí estos tejidos van a formar órganos que cada órgano cumple una determinada función. Por ejemplo, en la planta, un órgano son las hojas que captan luz y fabrican nutrientes. Otro es el tallo, que tiene funciones de sostén y de transporte. Otro es las raíces, que captan agua y sales minerales. Bueno, y las flores, que es un órgano de reproducción de las plantas. Y por último tenemos los organismos, perdón, con aparatos y sistemas, que es el nivel más grande de organización. Y nos podemos incluir nosotros, podemos incluir a un pez, podemos incluir a un perro, porque aquí vamos a encontrar aparatos y sistemas que cada uno cumple una función y que este está conformado por varios órganos. Por ejemplo, aparato digestivo. Vemos boca, faringe, esófago, estómago, intestino. Vean cómo hay varios órganos digestivos que cumplen la función diferente, pero que llevan a una función en común del aparato y el sistema. Entonces, prácticamente es eso lo que tiene que ver con la estructura celular animal y vegetal en cuanto a sus niveles de organización. Bueno, y ya para finalizar, vamos a ver los organelos especializados en las células que intervienen en procesos bioquímicos. Con esto finalizamos. Entonces, bien, vamos a ver muy rápidamente lo que realizan, lo que nos interesa saber, lo específico. El retículo endoplasmático. Este es un orgánulo que está distribuido en el citoplasma de la célula eucariota y que está dividido en dos. En realidad vamos a encontrar dos tipos de retículo endoplasmático. Uno, que es el rugoso, que se encarga de la síntesis de las proteínas, esa es su función, y otro que es el liso, que en realidad es el sitio principal de la síntesis de fosfolípidos y colesterol para la formación de la membrana celular que les dije previamente, la bicapa lipídica. Pero también va a sintetizar hormonas esteroides y degrada enzimáticamente el glucógeno y almacena calcio. Entonces, lo podemos encontrar nosotros en esta lámina de aquí. Vean, aquí está el retículo endoplasmático rugoso, pero también podemos ver retículo endoplasmático liso, aquí.
Entonces, así lo podemos encontrar distribuido en la célula. Por otro lado, tenemos el aparato de Golgi. Este va a ser un conjunto especializado de membranas que derivan del retículo endoplasmático que ya les mencioné. Su forma es como una pila de sacos y este agrega carbohidratos a las proteínas para formar algo que se llama glicoproteínas. A su vez, sintetiza polisacáridos usados en las paredes celulares vegetales como la celulosa y la pectina. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aquí. Vean, aquí está. Sacos aplanados y que están agrupados. El aparato de Golgi. Bien, las vesículas. Estas son inclusiones del citoplasma y lo que tenemos que saber que sirven es para almacenar, transportar, digerir productos y residuos celulares. Esa es su función. La podemos encontrar en células animales y vegetales. Vamos a verla en la siguiente lámina. Déjenme acercar. Bien. Y aquí podemos ver vesículas a lo largo de la célula. Bien. Los lisosomas. Los lisosomas van a ser orgánulos esféricos que están en el citoplasma celular. Degradan moléculas grandes a moléculas más pequeñas y también van a digerir organelos que están gastados o defectuosos. Es decir, van a limpiar a la célula. Y nosotros los podemos encontrar aquí, como les dije, lisosomas, organelos ovalados o esféricos, que degradan otros organelos que están defectuosos o dañados. Aquí, aquí, aquí. Ahí están distribuidos. Las mitocondrias. Bueno, las mitocondrias son organelos elípticos, circulares, que están dispersos en el citoplasma y que ayudan a fabricar esa energía que necesita la célula para que trabaje esta célula como tal y toda esta energía va a provenir de ese adenosín trifosfato o ATP, que como les dije, es producido en la mitocondria. ¿Y dónde está la mitocondria? Bien, tenemos mitocondria y aquí tenemos mitocondria y aquí tenemos mitocondrias. Recuerden, los encargados de producir la energía celular. Cloroplastos. Bien, en este caso, perdón, de los cloroplastos, vamos a ver nosotros que están presentes solamente en las células vegetales, porque van a contener clorofila, que ya sabemos que es un pigmento verde, que sirve para la fotosíntesis. Entonces, va a estar solamente en células vegetales. Y aquí está, cloroplastos. Aquí los pueden ver, célula vegetal. Las vacuolas van a ser cavidades citoplasmáticas que hay de dos tipos. Digestivas, que digieren partículas extrañas, y las contráctiles, que eliminan el exceso de agua que hay dentro de la célula. Aquí podemos ver una vacuola dentro de esta célula vegetal. Y por último tenemos los ribosomas, que son orgánulos citoplasmáticos que son responsables de la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Y estos ribosomas, déjenme ver si les puedo acercar aquí, vamos a encontrarlos aquí. Estos puntitos que podemos ver aquí nosotros, todos estos puntitos. Como les decía, estos van a encargarse de la síntesis de proteínas a partir de la información del ADN. Bien. Y prácticamente, compañera Cindy, eso es todo en parte de los tópicos que teníamos para esta capacitación de biología que les he traído en esta sesión y que forman parte, como les decía, de los temas para el examen de ingreso a la educación superior. Y compañera Cindy. Listo.